Hemos tratado de enfatizar pilares de fe que por siglos y siglos han sido importantísimos, atacados, rescatados, sostenidos, pilares de fe. Diga conmigo, pilares. Diga, columnas de la fe. Y una columna que hemos estado enfatizando es: solo por gracia. Todo lo que pueda venir es por gracia. Hemos tratado de explicar la gracia. La segunda columna, el segundo pilar es solo por Cristo. La Biblia dice que Dios ha reunido todas las cosas en Cristo. Todo lo ha reunido en Cristo. Efesios capítulo 1, todo. Para que todo aquel que crea en Cristo se lleve el paquete completo. O sea, no es por una institución, una organización, una religión, una iglesia. Es solo por Cristo. Y por lo tanto, la tercera columna es solo por fe. No es esfuerzo, ni son obras, es solo por fe. Una fe alimentada por este libro maravilloso, la palabra de Dios. La fe ni siquiera es una autosugestión. La fe ni siquiera es como autoobligarse, autosugestionarse. Es como un esfuerzo de decir, ahora sí voy a tener fe. No. La fe es simplemente creer y recibir. Yo te amo, recíbelo. Yo te salvo, recíbelo. Yo te sano, recíbelo. Es decir, el Señor en su palabra lo único que espera es que puedas creerle. Así es que solo por gracia, solo por Cristo y solo por fe. Y en eso mismo solo escritura. No es tradiciones, no es culturas o costumbres, no es para unos cuantos iluminados, no, es la escritura. La escritura que lee una persona que no fue a la secundaria, solamente alcanza a leer. Es para un albañil, un electricista, un plomero, un maestro, un académico, un intelectual, un profesionista. Es la palabra. Si la puede creer un zapatero, Dios va a usar a ese zapatero. Y resulta que ese zapatero alcanzó a millones de gentes. Alcanzó a millones de gentes. Y uno se queda impresionado. Qué impresionante que Dwight L. Moody, D.L. Moody, pueda impactar millones sin haber pasado por todo un camino muy necesario para muchos, aplaudible, claro, pero él no tuvo una oportunidad, pero Dios lo usó porque es la palabra. Y cuando alguien le cree a Dios, todos los tesoros que están escondidos en esta revelación se abren para aquel que está dispuesto a decirle a Dios: sale Dios, te creo. Ahora, aquí hay que temerle, porque hay algo que temer. Y yo digo que hay que temerle a lo que Dios dice que le temamos. No hay que temerle a la muerte, para nada. Ya está derrotada. Por eso hemos estudiado que dice que Cristo vino y se hizo carne. Hebreos 2:14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también vino y participó de lo mismo. Hebreos 2:14. Vino y participó de lo mismo que tú y yo participamos, de carne y de sangre. Y dice la razón en el 2:14, dice que lo hizo para destruir
por medio de la muerte, para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio. ¿Tenía qué? El imperio de la muerte. ¿Quién era? El diablo. O sea, si tú le tienes miedo a la muerte, entonces algo está pasando con tu fe. Porque la razón por la cual Cristo vino y participó de esto, de lo mismo que tú y yo, fue para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y el siguiente versículo dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud, a servidumbre. Así es que diga conmigo: yo no le temo a la muerte. No hay por qué. No hay cosa más extraordinaria que morir creyendo en Cristo. Así es que renuncia, rechaza con tu propia boca, di: Señor, yo renuncio a todo temor a la muerte. No lo acepto en mi vida, porque te tengo a ti. No solamente el imperio de la muerte cayó. ¿Quién pensaría que Roma iba a caer? Cayó. ¿Quién pensaría que Grecia iba a caer como imperio? Cayó. O antes Asiria, y después de Asiria el Medo Persa, y después del Medo Persa el griego y el romano y el turco otomano y ahora Estados Unidos. ¿Quién pensaría que los imperios se iban a desmoronar? Se desmoronan. El imperio de la muerte se desmoronó. ¿Para qué? Para que tú y yo no tengamos miedo. Diga conmigo: para mí el vivir es Cristo. Esa es la razón de vivir. Diga: para mí el vivir es Cristo. Diga: y el morir es ganancia. Diga: I'm not afraid. Ay, perdón, no tengo miedo. No tengo miedo. Los que ya se nos fueron, benditos ellos. Porque dice la Biblia: bienaventurados de hoy en adelante todos los que mueren en el Señor. Así es que, ¿qué es lo que hay que temer? Hay cosas que hay que temer y hay cosas que no hay que temer. No hay que temerle a la muerte. Está derrotada. Y Pablo nos enseña, o el escritor de Hebreos nos enseña, que hay que temerle a la incredulidad. Así comienza el capítulo 4. Dice el 3:19, para ligarlos al 4:1. El 3:19 es el último del capítulo 3. Dice el 3:19: y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hay cosas a donde tú pudieras entrar, sobre todo en el plano de lo que Dios tiene, de la bendición de Dios, del reposo de Dios, de todo lo que Dios tiene para ti y para mí. Pero vemos que muchos no pudieron entrar a causa de la incredulidad. 4:1, vamos a leerlo corridito. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberla alcanzado. Este temor no es un temor paralizante, ¿eh? Cuando alguien me dice: oye, mijo, cuidado cuando andes en la calle, no me sueltes nunca, no te vayas a querer soltar. Ese temor no es algo que priva, no es un temor que priva, es un temor necesario. O sea, no te me sueltes, no andes corriendo en la calle nunca, mijo. Eso no quiere decir que no puede correr en el patio, o que no puede correr en el campo de juego o en la cancha. Corre. Así es que dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo.
parezca que algunos no la han alcanzado todavía. Hablar de solo por gracia y hablar solo por Cristo y solo por fe implica que todo lo que Dios tiene es nuestro. Pero para entrar a ello tenemos que entrar con las condiciones divinas. Y es como si el Señor nos invitara a entrar a su reposo. Pero hay un impedimento para entrar con calma, con quietud, en ese estado de tranquilidad, en ese estado de confianza que Dios le llama reposo. La palabra reposo es la palabra sábado, en hebreo Shabbat. Quietud, calma, reposo, confianza, descanso, confort. Dice, hay una promesa de entrar en el reposo, pero saben, hay algunos que no, parece que no la han alcanzado. Siguen cansados, cargados, afanados, queriendo lograr lo de Dios a base de mucho esfuerzo. Siguiente versículo dice el verso 2: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. A la gente del pasado se les anunció el evangelio, quiere decir buenas nuevas, pero a ellos no les aprovechó el evangelio que se les anunció. No era el evangelio de la muerte, de la vida de Cristo, la muerte de Cristo, no era la resurrección de Cristo la que se les anunció, pero eran buenas noticias. A los que nacieron antes de Cristo se les anunciaron buenas nuevas, pero no las creyeron. No les aprovechó el oír la palabra, porque sencillamente no hicieron acompañar lo que oyeron con una sencilla actitud de fe. Lo que oyes tiene que ir acompañado de fe, pero ellos no les aprovechó. ¿Qué se les anunció? Pues se les anunció Éxodo 34:6. El día que el Señor se apareció en el monte para entregar las tablas, la buena noticia en Éxodo 34:6 dice aquí, dice, pues no. Y pasando Jehová por delante de Moisés proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Siguiente versículo: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Esta es la buena noticia que se les proclamó. Jehová, grande en misericordia, perdonador. Jehová, que quita el pecado de millares y millares. Esa es la buena noticia. Si alguien piensa que la buena noticia es que les voy a dar una tierra, está bien, era una buena noticia. Pero esto que acabamos de leer es la mejor noticia que refleja el carácter de Dios. Seguimos leyendo allí en Hebreos. Vamos a brincarnos a Hebreos en el verso 3. Pero los que hemos creído, si tú crees esta mañana en el Señor, todos aquellos que hemos creído, vamos a entrar en el Shabbat, en el reposo, en el descanso, en la confianza, en la quietud de Dios. ¿Quiénes entran al reposo y se libran de afanes y se libran de querer llenarle el ojo a Dios a base de esfuerzos? ¿Quiénes entran? Los que han creído entran en el reposo. ¿Y quiénes no? Pues los que no creyeron. Dice Dios: yo juré en mi ira
Parece ser que la incredulidad, el que no le creas a Dios, lo provoca. Y claro, el reposo está solamente reservado para los que le creen. Y por lo tanto, ¿cómo van a entrar en el reposo los que no creen? Dios dice: esto es mi reposo. ¿Para quién? Para todos. Entren a mi reposo. ¿Qué tengo que hacer? No tienes que hacer nada. Entra. ¿Cuánto me cuesta? No te cuesta nada. Entra. ¿Y qué es lo que molesta a Dios? Y lo que tenemos que temer: la incredulidad. Temamos la incredulidad. No le des cabida. Aliméntala. Fe, creyéndole, leyendo, meditando la palabra. Vean lo que dice aquí: no entrarán en mi reposo. Siguiente: porque en cierto lugar, dijo así, del séptimo día, reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Es aquí donde encontramos 5 etapas diferentes que nos conducen a entender la revelación del reposo de Dios. Y esta es la primera. Dios, desde el primer día o la primera semana, contempló un reposo. Contempló un momento donde el ser humano le iba a creer, sin complicaciones, sin enredos, sin marañas, sin telarañas. Dios contempló un día y anunció un día en el cual le íbamos a creer, donde la invitación se la íbamos a aceptar. Esa invitación era para entrar en su reposo, en su Shabbat, en su descanso, en su quietud, donde somos amados y no nos resistimos, donde somos perdonados, bendecidos, sanados, donde somos habilitados con poder de lo alto para hacer una tarea en este mundo y no nos resistimos. No nos complicamos con las grandes complicaciones religiosas que nos han metido en la cabeza, que para poder tener algo de Dios me va a costar. Al grado extremo de hay gente que se sangra, gente que camina de rodillas, gente que camina a largas distancias en sus afanes, gente que va todos los días a una iglesia, gente que cumple con todo lo que le ordenan en todo tipo de cosas. Si no tiene que comer cosas, no las come. Si no se tiene que poner cosas, no se las pone. Si tiene que cumplir con el rigor legalista de toda una formato, lo cumple. ¿Saben con qué intención? Llenarle el ojo a Dios. ¿Y qué es lo que Dios dice desde la primera hoja de la Biblia? Que Dios tiene un reposo y que Él es el ejemplo vivo. ¿Usted cree que Dios se cansa? ¿Usted cree que después de 6 días de trabajo Dios se desgastó y exhausto, totalmente exhausto, dijo: ay, ya mero no la hacía, por eso los últimos hombres no me salieron tan guapos? O sea, en el 6º día que Dios hizo al hombre, ¿usted cree que el cansancio era físico, era desgastante, extenuante? No. El estado de reposo al que Dios se refiere es ese estado de quietud. Como esta es la primera etapa, porque en cierto lugar, dijo Dios, del 7º día, reposó Dios de todas sus obras. Ya lo expliqué. Dios trabaja. Primer día, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, Dios trabaja. Y entonces reposa. Pero no es un reposo para reponerse de su cansancio. Es el reposo que contempla todo lo hecho
Y vio Dios que todo aquello era bueno en gran manera. Y hay algo en el carácter de Dios que se complace en todo. Pero ese reposo es ese punto en donde era necesario, porque Dios lo estableció, formó al hombre en el sexto día, y Dios necesitaba descansar en el séptimo para que el primer día de la existencia del hombre fuera el día de reposo. El primer día que vive el hombre se llama día de reposo. Dios nos pone el ejemplo para que el hombre lo siga. El hombre no tiene que trabajar un día o dos o tres o cuatro o cinco o seis. Dios ya trabajó para que entremos al reposo. Inmediatamente después de nuestro nacer al mundo, en cuanto el hombre nació al mundo, entró al reposo. En cuanto tú naces de nuevo, debes entrar a tu reposo. Dios establece la historia de un reposo, y esta es la primera etapa, el día de la creación. Se anuncia que hay un gran reposo, y hay algo en ti que tiene que anhelar ese reposo. Hay algo en ti que tiene que anhelar ese reposo. No te quedes con la idea de que reposo es solamente sentarse y estirar las piernas. Ay, voy a reposar un rato. No, es mucho más que eso. Dice el verso 5, y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. Verso 6: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quien primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Aquí viene la segunda etapa del reposo. La primera es Dios reposa, y ahora se refiere al pueblo de Israel. Oye, has vivido esclavo, has vivido 400 y tantos años prisionero en Egipto, oprimido en Egipto, bajo el peso y la carga de todo eso, lo has vivido. Y entonces Dios dice: yo te anuncio un reposo. Te voy a sacar de la opresión de Faraón, de la esclavitud de Egipto. Te voy a meter a una tierra. Y Dios lo anunció. ¿Y quién no quiere salir de esclavitud y de opresión? La Biblia dice que el gemido y el clamor del pueblo subió a los oídos del Señor, y Dios oyó y dijo: voy a actuar. Y les anunció la buena nueva. Los voy a sacar. ¿Entraron? No entraron. ¿Y por qué no entraron? Por causa de desobediencia. No creyeron. Pudiéramos elaborar más con respecto a Israel, pero ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Había un reposo que los liberaba de esclavitud, un reposo que los liberaba de la opresión de Faraón, de la exigencia de producir día tras día cantidades cada vez más exigentes, con menos materiales, con castigos, con capataces, con hambre, viendo a tus hijos y a tus nietos y a tus bisnietos nacer esclavos y esclavos y esclavos. Eso es terrible. Y Dios dice: se acabó, los voy a sacar. Llegó el tiempo. Pero no solamente los voy a sacar, los voy a meter a una tierra abundante. Pero no entraron. Dieron vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Lo que tomó unos cuantos días, a 12 personas fueron y se asomaron a la tierra, la vieron, la comprobaron. Dijeron: cierto, 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 cierto. Bien, todo, exactamente como Dios dice. Y regresaron. ¿Saben qué? Es como Dios dice, pero no es para nosotros. Pudieron comprobar que era como Dios dice, pero no completaron. Dios decía que iba a ser de ellos, pero se quedaron. Es como Dios dice, pero no es para nosotros. Así es que no entraron. Segunda etapa. Siguiente versículo, 7. Dice 4:7. Otra vez determina un día hoy diciendo:
después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Siguiente, quiero irme al siguiente. Este es el tercero. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Esta es la tercera etapa. Primero, Dios reposa. Segundo, les ofrece el reposo al pueblo y lo rechaza. Y luego viene el tercero, Josué. Josué sí entró a la tierra. Josué sí les repartió la tierra. Vivieron parcialmente la experiencia y el cumplimiento de lo que Dios dijo: les voy a dar una tierra. Y entraron a una tierra. Pero aquí nos aclaran y dicen: oye, Josué no nos dio el reposo. Todavía hay otro día de reposo. Ve, hay personas que usan el versículo de Génesis para decirnos: no, mira, en Génesis 1 dice que Dios estableció el sábado como el día en el que todos tienen que adorar. Y si tú no adoras el día sábado y lo guardas, no hay salvación. Y entonces toman el versículo de Génesis y toman cuando Dios establece el cuarto mandamiento: guardarás el sábado para santificarlo porque es el día. Y dicen: ves, ahí está el mandamiento: por todas tus generaciones le vas a enseñar a tus hijos a guardar el sábado, y tus familias, tus parientes, el extranjero, el animal, el ganado, todos van a guardar el sábado. Y la gente, ¿ves? Ahí dice, ahí es un mandamiento eterno: hay que guardar el sábado. Y no entendemos lo que Dios nos está queriendo decir, preparando toda la plataforma para llevarnos a un punto donde nos demos cuenta que el sábado no es algo que se encierra en 24 horas, un día a la semana, o el viernes de los musulmanes, o el domingo de los cristianos, o el sábado de los judíos. No, es mucho más que eso. La primera etapa, Dios descansa. La segunda, para el pueblo de Israel. La tercera, de Josué, donde les entrega la tierra, entra a Canaán, reparte la tierra. Pero nos dicen: hey, todavía no es el reposo. Entonces nos regresamos al 7, porque después de Josué vino otro que se llamaba David. Otra vez determina un día diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David. Todavía David, Salmo 95. Yo creo que es muy importante que leamos el Salmo 95, porque el libro de los Salmos es increíblemente revelador en todo. Dice el Salmo, verso 6, vamos a leer el 6. Dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, ovejas de su mano. Es David. Estamos hablando 250, 300 años después de unos 250, 80 años después de Josué. O sea, Josué no nos dio el verdadero reposo. Y entonces brincamos a la etapa de David. Y David dice: hey, somos ovejas de su prado. Él es nuestro pastor, Él nos mete. Hay que reconocerlo, hay que postrarnos delante de Él. Siguiente versículo, dice el verso: no endurezcan sus corazones, como lo hicieron aquellos en aquel lugar llamado Meriba. Allí ellos, allí en la región de Masa, en el desierto. Síguele por favor. Me tentaron sus padres, me probaron y vieron mi obra. Síguele. Dice: 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Todavía David dice: oye, hay un reposo, pero por favor no sean como los anteriores, a los cuales Dios les dijo: oye, me disgusté con ustedes, no van a entrar en mi reposo. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: no van a entrar en mi reposo. Y David está otra vez invitándonos a un día.
Y resulta que ahora le ponen nombre a ese día. Ese día se llama hoy. Ese día se llama, ¿cómo? Hoy. Vean, volvemos a Hebreos. Volvemos a Hebreos. Dice, verso 7, 8, 7, 8 y 9. Dice el 7: otra vez determina un día hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Todavía nos dice, hoy hay un reposo. Hay un reposo. Josué no lo dio. Israel no lo vivió. Todavía hay un reposo. Que no les pase lo que a ellos, porque ellos endurecieron su corazón. Oyeron hoy su voz, pero la rechazaron. Mejor dicho, oyeron su voz y la rechazaron. Pero hoy hay un día, y se llama hoy. Y si oyeren hoy su voz, no endurezcan su corazón. 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría de otro día. 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. 10, porque el que ha entrado en su reposo ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. 11, procuremos, esforcémonos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahí concluye. La quinta etapa es esta etapa de, primero, la de Dios. Dios reposó. Segundo, la de Israel, se le ofreció un reposo, no lo quiso. Tercero, el de Josué, entregó la tierra, pero dicen aquí que no es el reposo. Cuarto, David dice: señores, no endurezcan el corazón, todavía queda un reposo. Y de pronto nos meten al reposo, al quinto, el plano número 5. Sabemos que es hoy, y sabemos que es la etapa donde apunta todo, donde el sábado deja de ser un espacio de tiempo, donde el sábado deja de ser una doctrina y deja de ser un día de la semana con un nombre, y el sábado, el reposo, se convierte en una persona, y esa persona se llama Jesús. El sábado del cual Dios siempre habló, el reposo del cual Dios siempre habló, se llama Jesús. Mateo capítulo 12 lo aclara perfectamente. Dice Mateo capítulo 12 que cuando el reposo de Dios se establece, capítulo 12 de Mateo, en aquel tiempo, verso 1, iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y viendo los fariseos, dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Ahí está la lucha entre el reposo encarnado, Jesús, y el reposo legalista, el doctrinal, aquel que establece reglas. ¿Por qué están comiendo espigas si en el día de reposo no se hace absolutamente nada? Y entonces Jesús les dice, verso 3, que no han leído lo que hizo David. Verso 4, entró en la casa de Dios, comió los panes. Verso 5, no han leído en la ley, los sacerdotes profanan el día del reposo, porque trabajan sacrificando, limpiando y haciendo tareas en el templo. Y luego el verso 6 es la explosión. Señores, dice él, aquí quiero que vean, hay uno mayor que el templo, está aquí. El eje central de todo era el templo. Pero no solamente eso, el verso 8, no solamente hay uno mayor que el templo, sino ahora nos están diciendo: el Hijo del Hombre es el Señor del reposo. El Hijo del Hombre es el Señor del reposo. Todo apuntaba a esto. El día del reposo solamente tiene sentido en la persona de Jesús.
Si Dios descansó el séptimo día es porque Cristo iba a hacer toda la obra para que el hombre entrara directo a un reposo. Si Israel anduvo por todo esto, era porque finalmente todo eso apuntaba a la libertad gloriosa que Cristo da, venciendo al faraón, rescatando al hombre, sacándolo de Egipto y metiéndolo a una dimensión nueva. Es la obra de Cristo y todo hablaba de ese tiempo. ¿Quién es la culminación de esta verdad del reposo? Es Cristo. Él es el Señor del día del reposo. Dice, a ver, aquí está un enfermo, y de repente ese enfermo, el Señor dice, pasando por ahí vino a la sinagoga, y aquí había un hombre que tenía la mano seca, y le preguntaron a Jesús, ¿es lícito sanarlo en el día de reposo? ¿Qué hay para el día del reposo? Hay sanidad, hay alegría, hay gozo, hay victoria, hay salvación, hay liberación. Es lícito que en el reposo de Dios la gente viva, goce, disfrute, sea sana, salva, restaurada. Es lícito. Ve, el legalismo siempre se va a preguntar si puede manipular y controlar lo que Dios pueda hacer. Y por lo tanto la pregunta de Jesús es de alguna manera un poquito tendenciosa. Con toda la intención. Es lícito. ¿Qué hombre hay de ustedes que tenga una oveja, si se le cae en un hoyo, en día de reposo no le echa mano y la saca y la levanta? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Es decir, el día de reposo, el día se llama hoy. David nos ha revelado que el día de reposo se llama hoy. Dios ha establecido otro día y dice David, es hoy. Es hoy. Yo estoy en el hoy de Dios. Tu reposo es de hoy. Mañana no lo tienes aquí, pero cuando llegue tu reposo será hoy. Yo vivo en el hoy de Dios y yo sé quién es el Señor de mi reposo. Se llama Jesús. Él me sacó de la esclavitud, me sacó del pecado, me sacó de la opresión, derrotó al faraón, derrotó al diablo, derrotó a la muerte, para que tú entres a este reposo. Y lo único que te puede impedir es tu incredulidad. La incredulidad. No me cuentes qué tan difícil es tu carga este día. Seguramente lo es para que si tú lo entiendes, es difícil. Pero podemos pasarnos horas platicando de lo difícil de una carga y dejar de lado el reposo que Dios te ofrece. ¿Quién es el que tiene la autoridad de decir, vengan a mí todos los trabajados, cargados, cansados, yo los haré descansar? Aprendan de mí y van a hallar descanso para sus almas. ¿Quién tiene la autoridad para pedirle al cansado, al cargado, al fatigado, al oprimido, al que está pasando? ¿Quién tiene la autoridad para decir, vengan a mí, yo los voy a hacer descansar? El Señor del día de reposo. Él va a ir por la oveja que está caída en un hoyo, y por más profundo que sea ese pozo y más lleno de lodo, Él va a ir y va a sacarla, porque Él es el Señor del día de reposo y nadie se lo puede impedir. Nadie le puede decir, no lo hagas, porque es lícito que en el día de reposo tengas tu libertad, brinques de alegría, te pongas contento, celebres la victoria. Nunca más vivas oprimido por cargas y opresiones que ya fueron derrotadas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Diga conmigo, Jesús es mi reposo. Diga, Él es mi día de reposo. Diga, Jesús es mi sábado. Diga, Él es mi sábado. ¿Es mi sábado el lunes? ¿Es mi sábado el martes? ¿El miércoles? ¿El jueves? ¿El viernes? Diga, es mi sábado el sábado. Diga, Él es el Señor del sábado.
Dice Pablo, si alguien quiere hacer caso del día, está bien, que lo haga para el Señor. Si quieren reunir los jueves, que se reúnan. Le haces caso del día, hazlo para el Señor. Pero no conviertas eso en un acto legalista, impositivo. No, pues es que sábado viene de Saturday, viene de Saturno, el día de Saturno, Saturday. O sea, ve, es como los que se oponen a la Navidad, pues nomás para estarle amolando la estación a uno. Hijito, no te puedo comprar, no hay Navidad. O sea, hay gente que agarra cada onda rara, pues. ¿No quieres celebrar Navidad? Pues no la celebres. Mándame los tamales a mí. Jesús es el Señor de mi reposo. ¿Qué pudieras traer hoy que al Señor no le interese? ¿Cuántas cargas? ¿Por qué rehusas correr y refugiarte en su reposo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántos se asoman un poquito a comprender esta verdad de Dios? No aquí, aquí. ¿Cuántos mortificones hay aquí? A ver, parece que vienen a las 9. Tengo que ir porque no. Otra vez, ¿cuántos mortificones hay? ¿Cuántos de ustedes se preocupan demasiado? ¿Cuántos se sienten mal de ser tan preocupones? ¿Cuántos asocian la preocupación con se dicen, esta preocupación es como falta de fe? ¿Cuántos asocian preocupación con falta de fe? Bueno, libérate de eso. Libérate, ve a la palabra. Créele al Señor. Créele al Señor. Él es mi reposo. Él es mi alivio. Él es mi descanso. Él es mi pastor y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Lo más extraordinario, todos mis angustiadores acechando, y Dios llega y dice, a ver, y pone una mesa y prepara mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, y luego unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien, la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Gloria a Dios. Diga conmigo, Él es mi reposo. ¿Cuántos de ustedes le dan la bienvenida al Señor del reposo en sus casas? Deberíamos de tratar de hablar de el descanso de Dios en el matrimonio, el descanso de Dios en la familia, el descanso de Dios en los negocios, el descanso de Dios en las relaciones interpersonales, porque Dios habla de todo eso. Y cuando no hay reposo en el hogar, cuando es fricción, tensión, desgaste, cansancio, cuando la tensión sube de nivel en la casa, ay. Hay que invitar a Jesús a la casa. Hay que invitarlo. Es impresionante cuando el Señor cubre y controla el ambiente
con un espíritu de fortaleza y consolación. Es el Espíritu Santo. Y lo que yo digo al venir al frente es: ¿por qué tanto afán de retener tus cargas en vez de entregarlas? ¿Cómo se llaman tus cargas? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cuál es el afán de querer mantener esa opresión que te desgasta, que te cansa? Y hay gentes que creen que hay mérito delante de Dios en ello. No lo hay. Hemos dicho que entrar al reposo significa que tomas tus cargas y se las entregas al Señor, y de ahí en adelante asumes una actitud de gratitud, alabanza y adoración. Por tu esposo, gracias. Por tus hijos, gracias. Por el ambiente de tu casa, gracias. Por la limitación material y económica, gracias. Y de repente convertirte en un adorador, en alguien que va a ver el favor de Dios obrar, y que vas a mantenerte en alabanza, en alabanza, en alabanza. Habrá alguien aquí que diga: pastor, yo quiero a Jesús en mi vida, yo quiero entregarme a Cristo, quiero tenerlo, quiero el reposo, la paz y el perdón que Él da. Habrá alguien que diga: este día yo me decido abrir las puertas de mi vida y de una vez por todas rendirme a Jesús. Quizá no lo has hecho antes, pero es la primera vez que lo vas a hacer. Habrá alguien que diga: yo me rindo a Cristo. Levanta tu mano. Ok. Habrá alguien. Muy bien. Toma tus cargas como si las pudieras representar así. O sea, no hagas así, bueno, apenas de que no traigas. Pero cualquiera que sea tu carga, ríndela. Give it up. Ríndela. Entrégala. Por tu papá, por tu mamá, por tu familia, por quien sea, por más grandota que sea la montaña y el obstáculo, el diagnóstico, lo que sea, entrégaselo al Señor. Señor, aquí estamos entrando con fe a tu reposo. Entrando con fe a tu reposo. Descansamos en ti. Eres nuestro lugar de reposo. Eres nuestro día de reposo. Pero no es mañana, es hoy. Hoy no quiero endurecer mi corazón. Si hoy escucho tu voz, no quiero endurecer mi corazón. Te entrego todas mis cargas. Tú me ordenas: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Jehová no dejará para siempre caído al justo. Yo te creo y te obedezco. Te echo mis cargas. Renuncio a la idea de que tengo que llevarlas, de que son mías. Tu yugo es fácil, ligera tu carga. Señor, tomo lo tuyo y quiero caminar con ello. En el nombre de Jesús. La paz sea en mi casa, la paz sea en mi matrimonio, la paz sea en mi familia, la paz sea en mis hijos, la paz sea en mis finanzas, la paz de Dios sea en mi salud, la paz de Dios sea en el conflicto, la paz de Dios en mi ambiente de trabajo, la paz de Dios día tras día. Tú eres el Señor de la paz. Jesús, bienvenido a mi vida. Voy a celebrarte todos los días. Todos los días eres mi reposo. Todos los días eres mi sábado. Aleluya, tu nombre. Aleluya, tu victoria. Aleluya, tu victoria. Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo logrado. Gracias porque me lo entregas. Me declaro libre.
renuncio a toda carga, renuncio a toda opresión, se rompe toda cadena en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Descansamos en ti, reposamos en ti. Tú eres nuestro Señor del día de reposo. Tú eres, Señor, tú eres, Señor, mi reposo. Tú eres, Señor. Gracias. Levanta tus manos y dale gracias al Señor. Tú eres mi reposo, tú eres mi alivio, en ti encuentro descanso, por ti entro a mi tierra prometida, Señor, y puedo comer racimos de abundancia tuya, y los gigantes caen y los muros caen. Yo solamente te alabo, rodeo los muros y caen, los ríos se abren, los mares se abren, y la gloria tuya pone campamento en mi casa, en mi vida. La gloria tuya, Señor. La paz tuya, Señor. Gracias, Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro a tu favor. Que Dios siempre tenga de ti misericordia. Que el Señor siempre ponga en ti su paz. Bendito en tu entrada, bendito en tu salida, bendito en el campo, bendito en la ciudad. Bendito el fruto del vientre, tus hijos. Bendito el fruto de tus manos, tu trabajo. Bendita tu alacena. Bendito al acostarte, bendito al levantarte. Que si tu enemigo viniera contra ti por un camino, tendrá que salir por 7 caminos, huyendo de delante de ti, porque han visto la presencia de Dios en ti. Y ante la presencia de Dios, los montes son como cera, y toda la intención del enemigo se derrite y no puede prosperar. Declaro la gloria de Dios en nuestra casa. Bienvenidos siempre a esta casa. Amén. Amén. Dale un aplauso. Amén.